Me gustaría compartir con ustedes mi situación actual y las razones detrás de ella. Es importante informar a la mayor cantidad de personas posible. Siento que están ganando cada vez más poder, y yo soy impotente. Quizás ni ustedes ni yo podríamos detenerlo. Soy Mike, tengo 24 años, y me ocurrió algo inexplicable. Algo que supera las leyes de nuestra física, algo particularmente aterrador, y que está ganando más poder. Espero que esto ayude a las víctimas como yo que buscan explicaciones sobre esta situación, o para quienes han sido demasiado curiosos. De niño, en primaria, tenía un amigo llamado Boris. Hablábamos mucho con mi grupo de amigos. Y Boris a menudo intentaba hablarnos de un dibujo animado que había visto en una de sus video home system, pero solo lo escuchábamos a medias. En la escuela primaria, en esa época, todas las conversaciones giraban en torno a los Pogs, las canicas o los dibujos animados. Un día, Boris llegó a la escuela, pálido como un fantasma. Creíamos que estaba enfermo y temíamos hablarle demasiado. Parecía estar siempre pensando en eso, moviendo los ojos de un lado a otro y sonriendo de forma extraña. Ese mismo día, durante la clase, empezó a silbar. Silbaba una melodía extraña y rítmica, pero sus notas me incomodaban sin saber la razón. La profesora le pidió varias veces que se detuviera, pero él no escuchaba y continuaba. Sus ojos seguían explorando atentamente la habitación. La profesora, impaciente, se acercó a Boris, quien continuaba silbando. Lo tomó de la mano y lo llevó de inmediato con el director. Todos los estudiantes se miraron entre sí, un brazo bastante extendido, mientras yo miraba la silla vacía de mi amigo. Y en su mesa vi esa cinta. Me levanté y me dirigí hacia ella. Quería saber qué era, aunque tenía algunas sospechas. Parecía en buen estado, y la etiqueta frontal confirmaba mis sospechas. Decía con los chicos ellos, era el dibujo animado del que hablaba Boris. Recuerdo que dijo haber visto a un hombre silbando constantemente, con un hacha en la mano. Mencionaba su sombrero de copa y su cabeza en forma de globo. Todo lo demás era demasiado borroso. No escuchábamos mucho a Boris cuando hablaba de ese dibujo animado. Como les dije, tomé la cinta y la guardé en mi bolsa. La profesora entró, disculpándose con todos. Retomamos las clases como si nada hubiera ocurrido. Sentí por su mirada que estaba perturbada, como si algo hubiera sucedido en la oficina del director. Estaba ansioso por llegar a casa para ver la cinta. Quería ver ese dibujo animado. Sentía que se relacionaba con la actitud rara de Boris. Tras las clases, saludé a mis amigos y tomé mi bici. Luego, pedaleé tan rápido que llegué a casa en tiempo récord. Crucé la entrada, saludé rápidamente a mis padres, luego me dirigí a mi habitación. Después, saqué la cinta de mi bolsa y la examiné por un instante. Había un detalle que no había notado antes. La etiqueta estaba quizás en buen estado, pero la escritura era extraña, como si estuviera escrita de manera tosca con un bolígrafo. Cuando iba a encender mi televisor, mi madre llamó desde abajo con voz temblorosa. Guardé la cinta en mi vieja caja de juguetes y bajé rápidamente. Mi madre estaba al pie de las escaleras. Tenía lágrimas en los ojos. Mi padre estaba justo detrás de ella, con una mano en su hombro. Fue entonces cuando experimenté por primera vez la pérdida de un ser querido y el duelo subsiguiente. Recuerdo exactamente las palabras que mi madre pronunció. Ella me dijo: Mike, amigo Boris tuvo un accidente. Él está. Mi madre no lograba pronunciar la última palabra, pero no hacía falta. Bajé los 3 escalones restantes y caí en sus brazos. Esa noche lloré como nunca antes había llorado. Omitiré los detalles, pero su pérdida me afectó profundamente. No fui a la escuela durante casi 2 semanas. De todos modos, ya no tenía la motivación. Fui seguido por un psicólogo durante un año entero. Eventualmente superé el duelo. Aunque todavía me sucede hoy, varios años después, pensar en él y llorar. Aprendí las circunstancias de su muerte mucho después. Les advierto de inmediato, es especialmente morboso. Nunca supe la verdad por mi madre, solo confiaba en los rumores de la escuela y periódicos locales. El caso no fue muy esperado. Era demasiado horrible para tanta publicidad. De acuerdo a reportes periodísticos, Boris fue hallado sin vida en su habitación, desnudo y colgado de una soga atada al candelabro del cuarto. Su rostro era particularmente aterrador. Explicaban que sus ojos estaban bien abiertos. Peor aún,
Estaba sonriendo con todos sus dientes. No indagué más. Esos detalles me bastaban. Debo admitir que lo que más me perturbó fueron las circunstancias de su muerte. Eso también me llevó a buscar ayuda psicológica, sin mencionárselo a mis padres en aquel momento. Quería hacer todo lo posible para olvidar estos eventos y dejar de pensar en la muerte de mi amigo. Con el paso del tiempo, perdí contacto con mis amigos de la primaria. Actualmente vivo con mi novia y trabajo como recepcionista en un hotel. Apenas he pensado en Boris recientemente. Los periodos de crisis se alejaban cada vez más. Mi novia y yo hicimos una gran limpieza de primavera recientemente. Decidimos deshacernos de las cosas que ya no usábamos. Subí al ático buscando cosas interesantes para revender. Encontré varias cosas que me revolvieron el estómago. Álbumes, bolsa de canicas, fotos escolares. No me atreví a mirar mucho las últimas fotos. Boris aparecía en la mayoría. Luego miré mi antigua caja de juguetes. No recuerdo cuándo la traje aquí. Quizás cuando mis padres se divorciaron y vendieron la casa. Fui hacia la caja. La madera se veía desgastada por los años. Al abrirla, me invadió la nostalgia. Tenía ante mis ojos todos mis años de primaria. Action Man, figuras de un hombre musculoso, preparado para enfrentar cualquier peligro. Autos deportivos antiguos, 2 controlados a control remoto. Había un viejo juego de bolos con el que jugaba cada fin de semana con mis padres en el jardín. Tras unos minutos de búsqueda, volví a verlo. La cinta estaba colocada en una esquina de la caja. No parecía haber cogido polvo. Estaba en perfecto estado. Como el primer día que la recuperé, la observé unos minutos, inmerso en mis pensamientos. Recordando a Boris, lo veía colgado de la cuerda, la sonrisa congelada en su rostro. Su boca se movía de manera extraña. Sus ojos me miraban fijamente. Y entonces él silbó. Sus silbidos, junto con el sonido de la cuerda tensa bajo su peso, me brindaban un espectáculo sonoro especialmente perturbador. Sacudí la cabeza para alejar esas imágenes. Luego agarré la cinta. No sé por qué, pero había olvidado por completo que existían los dibujos animados. Mi psicólogo debe haber hecho un trabajo increíble. No los recordaba hasta ahora. Mientras estaba en el ático, aproveché para buscar mi antiguo reproductor de video. Después de buscar durante una buena hora, finalmente lo encontré. Lo agarré y bajé al salón. Le dije a mi novia que tomaría un descanso y seguiría buscando mañana. Quería que ella no supiera nada de todo esto. Entonces, una vez acostado, esperé que se durmiera para regresar al salón. Luego encendí mi televisor. Batallé para encontrar las conexiones, pero al final funcionó. El reproductor de video parecía funcionar. Tomé la cinta, la observé brevemente y la puse en el reproductor. El sonido que produjo fue tan familiar que me estremeció. Sin embargo, lo inusual fue el tiempo de espera para que apareciera una imagen en la pantalla. Estaba al final o al principio de la cinta. Entonces, para mi asombro, surgió una imagen. Por lo tanto, la cinta había sido rebobinada. Era un viejo dibujo animado de los años 30 con un ruido metálico y una ligera música caricaturesca. El sonido era característico de los viejos dibujos animados o películas de esa época. La imagen estaba en blanco y negro con un toque sepia. Se divisaba lo que parecía un viejo garaje o cabaña de bricolaje. Un personaje de espaldas golpeaba algo con un martillo. Este último eligió otra herramienta, un destornillador, y continuó fabricando o reparando algo. Poco después empezó a silbar. Sentí escalofríos terribles. Ya había escuchado esa melodía antes. La silueta se giró gradualmente y parecía orgullosa de su creación. Era un hacha. Por su parte, el personaje era extraño, con una cabeza en forma de globo. Llevaba una corbata con un nudo tan apretado que cualquiera en su lugar habría muerto estrangulado. Tenía ojos negros típicos de los dibujos animados de los años 30 y un diminuto sombrero en su cabeza. Era el Whistle Guy. Salió de su casa con gestos exagerados de caricatura, sus ojos brillando de emoción. Un árbol que parecía demasiado grande para él ocupaba todo el espacio de su patio.
Una burbuja de dibujo animado apareció sobre la cabeza del chico silbador. En ella se veía un cálculo primitivo. Un hacha y un árbol equivalen a un árbol talado. En resumen, planeaba talar el árbol para despejar su patio. Por eso había fabricado un hacha. Brevemente, me cuestioné cómo se podría crear un hacha con un destornillador. ¿Cómo es que no tenía una en su taller ya? Luego, recordé que era un dibujo animado. A veces, no hay que buscarle lógica. El chico silbador silbó más fuerte mientras hacía volar su hacha, girándola en el aire y atrapándola antes de que tocara el suelo. Lo hizo repetidamente, como un jugador de póker con su ficha. Luego, al pie del árbol, volvió a hacer girar su hacha, pero esta vez se clavó en una de las grandes ramas. El chico silbato luchaba por atraparlo, saltando repetidamente sin lograrlo. De pronto, una bombilla se encendió sobre su cabeza. Tenía una idea. Entonces se acercó al tronco, sacudió el árbol con todas sus fuerzas y logró hacer caer el hacha. El hacha cayó. La música se detuvo abruptamente cuando el hacha se clavó en la cabeza del chico silbador. Con un sonido de agua y carne particularmente realista, se podía ver la cara sin expresión del chico silbador, con la mirada vacía. La escena era especialmente insalubre y chocante. Esperaba que se quitara el hacha de la cabeza y se frotara la parte superior del cráneo como si nada. En los dibujos animados, nadie se lastima de verdad. Pero en lugar de eso, un hilo de sangre fluyó desde la parte superior de su cráneo, donde el hacha se había incrustado profundamente. Por mi lado, temblaba de pavor. Ninguna caricatura de la época había alcanzado tal nivel, hasta donde sé. El chico silbador seguía mirando al vacío. Tras un breve momento, sus ojos mostraron remolinos. La sangre continuaba fluyendo con más fuerza, hasta que le cubrió toda la cara. Luego comenzó a sonreír. En un instante, Whistle Guy pasó de ser un personaje de dibujos animados común a algo mucho más aterrador. Tras unos segundos, al fin se movió. Arrancó de un tirón el hacha que se había clavado en su cabeza. Hubo un horrible sonido de succión. Por su parte, la música reinició cuando el hacha se soltó. Pero ya no era la misma. Se volvió lúgubre, oscura, aterradora. En concordancia con las imágenes, el chico del silbato ya no parecía preocuparse por el árbol. Estaba mirando el hacha que tenía en las manos. Estaba manchada de sangre por todas partes. La sonrisa del chico del silbato se ensanchaba. Miraba el hacha con interés. Después de unos momentos, sin previo aviso, caminó, sosteniendo orgullosamente su hacha en la diestra. Mientras una ráfaga de sangre escapaba de la parte superior de su cráneo, rudamente abierto. Su sonrisa y sus ojos eran particularmente horribles. Los remolinos en sus ojos parecían girar cada vez más rápido. Su sonrisa se tornó macabra, con sangre corriendo por sus dientes. Luego, mientras sus cejas se fruncían cada vez más, comenzó a silbar la misma melodía que antes. Cerca de él había un individuo peculiar. Este último le hizo un gesto con la mano y se acercó al Whistle Guy, sonriendo. El Whistle Guy levantó el brazo y le dio un violento golpe de hacha en el hombro. El brazo del personaje se desprendió de un golpe seco. Luego, gritó macabramente. Se escuchaban los estridentes y penetrantes gritos del chico silbador mientras continuaba lanzándole huevos por todo el cuerpo. Continuó una y otra vez, hasta que no quedó más que papilla. Después de un momento, recogió su hacha y silbó de nuevo. En su camino, se cruzó con otro personaje. Al ver la papilla en el suelo, intentó huir de inmediato. Pero el chico silbador lanzó rápidamente su hacha, que con un silbido se clavó en la espalda del personaje. A primera vista, era una mujer con un vestido floreado. Entonces corrió hacia ella y desprendió el hacha. Luego cortó el aire de nuevo y la clavó en el cráneo de la pobre mujer. Repitió eso varias veces, hasta que el cerebro de la mujer quedó disperso en varios pedazos, por todo su alrededor. El chico del silbato continuó matando a todos los transeúntes que veía de manera particularmente macabra, siempre silbando con una sonrisa en los labios, como si hubiera perdido completamente la razón. Y sin previo aviso, se detuvo. La música y todos los sonidos cesaron abruptamente. Estaba de espaldas.
y no se movía ni un milímetro. Luego, su cabeza empezó a girar despacio, pero su cuerpo seguía inmóvil. Con un pulgar se podían escuchar crujidos rompiendo el silencio, como si se estuviera rompiendo el cuello con su movimiento. Poco a poco, su rostro se hacía visible en la pantalla. Luego me miró, me observaba con sus ojos en remolino, me sonreía. El chico silbador podía verme. Luego levantó su hacha suavemente, y el dedo de su otra mano gradualmente se posó sobre su boca. Mientras me miraba, hizo shh. Todo se cortó después. No más imágenes, no más sonido. El video había terminado. La cinta salió por sí misma, del videocasete, sin que yo tuviera que intervenir. Permanecí sentado allí por unos 12 minutos, paralizado y en total comprensión, sin saber qué hacer. ¿Qué acaba de pasar? Estaba seguro de que el Whistle Guy me había hecho una señal como advertencia. Me veía cansado y perturbado detrás de la pantalla por esta macabra experiencia. Tomé la cinta, la guardé en un cajón cercano y me desplomé en el sofá. Durante mi siesta tuve una pesadilla extraña. Lo veía al chico silbador, me estaba mirando dormir. Estaba completamente paralizado. Su cuerpo se inclinaba sobre mí, con su rostro frente al mío. Su sonrisa era escalofriante y aterradora. Su hacha estaba incrustada en su cráneo. Gotas de sangre caían sobre mi rostro. Podía ver mi reflejo en sus ojos. Estaba tan cerca, aún no podía moverme ni un centímetro. Levantó la mano, agarró el mango del hacha que estaba clavada y la sacó lentamente, lo que provocó un sonido nauseabundo. Tiraba cada vez más fuerte. Hilos de sangre corrían durante su acto. Recibí en toda la cara. Luego, con un ruido seco, se desprendió. Luego su sonrisa se hizo más grande, sus ojos girando, creciendo en malicia. Levantó el hacha por encima de su cabeza, y antes de darme el golpe que habría sido fatal, levantó su otra mano. Luego, puso su índice frente a la boca. Y ahí, como al final del video, lo hizo. Luego, me dio un poderoso golpe de hacha en la parte superior de la cabeza. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Me senté en el sofá y me pregunté si todo esto era real o no, pero no había nada a mi alrededor. No había chico del silbato ni sangre. Estaba solo y todavía estaba muy oscuro. Debía ser alrededor de las 6 de la mañana, en ese momento. Miré el videocasetera y recordé que había guardado la cinta en el cajón. La abrí, tomé la cinta y la puse bajo el brazo. Subí al ático, luego la tiré en medio de la habitación. Nunca más la encontré desde entonces. Los días siguientes, ver el dibujo animado empeoró. Sufría de náuseas violentas, mareos y alucinaciones. Al menos, creía que eran alucinaciones. Podía ver al Whistle Guy mientras miraba la televisión. Podía ser durante un episodio de Los Simpsons o incluso de Family Guy. Solo aparece en los dibujos animados. El primer día pensé que era mi imaginación. Durante un episodio de Los Simpsons, un episodio que no podría citarte. En los créditos, frente a la puerta de su casa, Homer sostenía su hacha sobre la cabeza mientras estacionaba el coche. Apareció brevemente, el tiempo de frotarme los ojos y ya se había esfumado. Al día siguiente, fue como dije en un episodio de Family Guy. Durante los créditos, estaba en lo alto de las escaleras donde toda la familia baila. Él también bailaba con un hacha clavada en la cabeza. Esta vez permaneció visible por más tiempo, y peor aún, parecía estar incluso más cerca de la pantalla que la última vez. Lo vi en varios dibujos animados. Lo que puedo confirmarte ahora es que realmente se estaba acercando cada vez más a la pantalla. Ya no podía ver dibujos animados por el riesgo de tenerlo en primer plano, con sus ojos girando mientras me miraban a través de la pantalla. Así que dejé de ver caricaturas por completo. Estaba tentado de buscar el video y hacer que otros lo vieran, pero algo me detenía de hacerlo. ¿No es eso lo que hizo Boris? Fue entonces cuando me hice una multitud de preguntas. ¿Por qué Boris trajo el video a la escuela? ¿Por qué estaba tan empeñado en hablar de ello?
¿Quería que nos contagiáramos del Whistle Guy también? ¿Con qué propósito sería eso? Después de sus apariciones en pantalla, creí haberme librado de él. Se volvió mucho peor. En los paseos diurnos, a veces lo oía silbar detrás de mí. Me desperté varias noches por el sonido repetido de ch-ch-ch debajo de la cama. Nunca me atreví a inclinarme para ver si estaba allí, porque sabía que lo estaba. Pero sobre todo, no quería verlo. Busqué en la red para obtener información sobre el dibujo animado, pero no encontré nada. Lo sospechaba, ya que solo había escuchado de esta caricatura por Boris. Así que estaba totalmente a oscuras, tolerando su presencia. Sabía que estaba allí, pero no podía hacer nada, y tenía la impresión de que hablar de ello habría empeorado las cosas. Como les dije, todo empeoraba. Lo escuchaba día y noche. Solo que nunca se había mostrado visible, nunca en la realidad, nunca hasta esa noche. Una noche, mientras volvía del trabajo en coche, escuché silbidos muy suaves, casi imperceptibles, desde el asiento trasero. No me atreví a mirar el retrovisor de inmediato, pero después de varios minutos, mi curiosidad fue demasiado fuerte. Miré fugazmente el retrovisor. Tenía el pie delante del pedal del freno, por si acaso, pero no había nada en el asiento trasero. Como estaba en el asiento del pasajero, pisé el freno en pánico. Vi sus manos aproximándose a mi cara. Gritó agudamente. Al salir apresurada del auto, tropecé, quedando frente al vehículo. Luego, vi la puerta del lado del pasajero abrirse y él comenzó a silbar. Poco a poco, su cuerpo se revelaba. Caminaba lentamente frente al coche, con el hacha en mano, silbando alegre. Los faros iluminan tenuemente su cara. Lo vio aterrador, ensangrentado, con una herida abierta en la cabeza. Dejó de silbar y no se movió ni un centímetro. Me costaba retroceder, no me atrevía a ponerme de pie. Su cabeza se giraba lentamente hacia mí y, como en el video, su cuello crujía, acompañando el movimiento de su cabeza. Sus terroríficos ojos se clavaban en los míos en ese instante. Su boca estaba congelada en una mueca horrible. Su cuerpo seguía igual de inmóvil. Ninguno de los dos nos movíamos. Después de un largo instante, su cabeza hizo un movimiento extraño. Luego, comenzó a hincharse. Se hinchaba y hinchaba, hasta alcanzar un tamaño desmesurado, superando con creces la altura del coche. El ruido era estridente, como si se inflaran múltiples globos de látex simultáneamente. Su sonrisa se volvía aún más grande. Bajo la misma presión, sus ojos salieron de sus órbitas, haciendo dos pops propios de los dibujos animados. La sangre de la parte superior de su cráneo salpicaba y salpicaba todo a su alrededor. Las luces delanteras del auto ahora estaban manchadas de sangre. La luz roja iluminaba la monstruosidad frente a mí, que se hinchaba cada vez más, proyectando una visión de horror. Luego, una vez más, todo se desvanecía. No había más sonido, no había más movimiento. Y después de un momento de silencio, se lanzó sobre mí gritando. Estaba tan sorprendido que no pude reaccionar. Su boca estaba abierta, grande, se acercaba a mí a una velocidad alucinante. Y justo antes de que su cuerpo tocara el mío, su cabeza explotó en un estruendo ensordecedor. Sentí pedazos de su cráneo golpeándome la cara y el cuerpo. A pesar del pánico, logré levantarme y correr con dificultad hasta el coche. El estrés le impedía incluso girar las llaves que aún estaban en el contacto. Quería salir de aquí lo más rápido posible. Con sangre en los ojos, apenas podía ver lo que sucedía frente a mí. Después de un rato, encontré las llaves y arranqué el coche rápidamente. Justo antes de pisar el acelerador, pude verlo. El chico del silbato seguía de pie, sosteniendo el hacha mientras su cabeza se inflaba gradualmente. Pero antes de que pudiera hacer algo más, aceleré rápidamente pisando el pedal del acelerador y conduje muy rápido hasta mi casa. Noté que ya no había sangre en ninguna parte, como si nada de eso hubiera pasado. Obviamente no pude dormir esa noche, porque, además de estos eventos, él estaba de nuevo en mi casa, podía escucharlo silbar afuera, en el jardín. No les he hablado de mi novia, pero deben saber que no le he dicho nada. Ella encontró mi comportamiento muy sospechoso esa semana. A pesar de intentar ocultar mis emociones,
Dormir en el sofá una noche no ayudó. Temía hablarle del tema, ya que ella no podía oírlo ni verlo cuando salía en las caricaturas. Temía que si le mencionaba el tema, ella también terminaría atormentada por su presencia. La escuchó de nuevo y él lo vio varias veces después. Pero eso no es lo peor. Lo peor es en lo que me he convertido poco a poco. Al igual que él, también empecé a silbar sin darme cuenta. Escucharlo se había vuelto cada vez más frecuente y cotidiano. A veces lo veía mirándome a través de la ventana, cuando volvía a casa por la carretera o cuando me duchaba. Sé que estoy condenado, pero de lo que estoy seguro es que bajo ninguna circunstancia debo compartir esta cinta. Por eso, una mañana subí al ático para recuperarla y destruirla. Pero ya no estaba allí. Recordaba con certeza haber lanzado la pelota en medio de la habitación y el lugar preciso donde aterrizó. Le pregunté a mi novia si había visto el video, fingiendo que era de mi infancia y que lo encontré mientras limpiaba el ático. Pero nada, ella no la había tocado, y sé por qué no la encontraba. Sé que el chico silbador la guardaba consigo. Boris la recibió porque estaba a punto de morir. Tras su muerte, el chico silbador podría atacar a otros de forma directa. Todo está planeado por la entidad. De manera que la víctima compartida muere, luego la segunda víctima compartida también, y muere a su vez. En resumen, es un círculo sin fin. Las víctimas deben pensar que compartir el video las salvará. Yo creo que el Whistle Guy se está burlando de nosotros. Para mí, solo está buscando matar a la mayor cantidad de personas posible torturándolas. Y quiero evitar eso a toda costa. Es por eso que no puedo encontrar el video. Sabe que si lo encuentro, es solo para destruirlo, no para compartirlo. Así que aquí estoy hoy, con una sonrisa congelada en la cara que no puedo quitar. Los músculos de mis mejillas están cansados. Pero debía contarte esto antes de partir. Hice una carta de despedida para mi familia, también para mi novia. Sin mencionar ni una sola vez al Whistle Guy. No deseo que mis seres queridos busquen esta cinta por ningún motivo. Esta grabación que les estoy haciendo no es por nada. Es crucial notificar a la mayor cantidad de personas posible, más allá de mi entorno cercano. La cinta desapareció, pero estoy seguro de que el Whistle Guy la dejó en casa de alguien más. Si algún día ven esa famosa cinta llamada Día del Whistle Guy, no la toquen en absoluto, a menos que sea para intentar destruirla. No intenten verla bajo ninguna circunstancia, porque si lo hacen, él estará tras ustedes. Mientras grabo, siento su aliento en mi nuca. Sé que está detrás de mí. Mi sonrisa también se hace más grande. Ahora, sé por qué el Whistle Guy me pedía que me callara haciendo estas caídas repetitivas. Sabe que les hablo de esto y que le va a perjudicar. Una vez que me ponga esta soga al cuello, no podrá actuar por mucho tiempo. Parece que él sabía todo esto desde el principio. Entonces, por favor, tú que me escuchas, si encuentras esta cinta de video, nunca la veas, porque el chico del silbido puede estar en cualquier parte. Su cinta de video está al alcance de todos. Pude retenerlo por un momento y tal vez evitar que actuara más rápido, pero eventualmente volverá a salir de las sombras. Y si ese es el caso, si te encuentras con él, también te atrapará a ti, y vivirás para siempre en la pesadilla de este dibujo animado maldito.